Estas son las bandas armadas de Guayaquil y la costa. Esa es una de las grandes caletas del microtráfico en Ecuador. Ese soy yo, Anderson Boscan. Estoy sintonizando la posta desde la cárcel. Sí, justo al lado de los inhibidores. Y esa soy yo, Mónica Velázquez, con los escuadrones de élite de las bandas organizadas, donde nunca antes ha estado un equipo de periodistas. Pero antes de llegar hasta aquí, hay muchas cosas que tenemos que contarles. La Posta logró un acceso sin precedentes al crimen organizado para esta serie de reportajes, en mitad de una violenta guerra de bandas criminales. Por primera vez, un equipo periodístico tuvo la sagacidad para documentar dentro y fuera de las prisiones las estructuras grandes que controlan todo en el país, desde el crimen organizado, el narcotráfico, los pabellones violentos, las entrevistas con los líderes. Presenciamos la distribución del microtráfico, estuvimos presentes en sus ritos, retratamos a sus sicarios y volvimos aquí, a la redacción, para contarles esta historia que es la más profunda inmersión en el mundo delincuencial ecuatoriano. Es un mundo que hoy se convierte en titulares por las reiteradas masacres en las cárceles, pero que no se puede entender sin echar una mirada a lo que fueron ayer en las calles. Este es un cuadro de la Policía Nacional sobre el crimen organizado, adaptado por nuestro equipo para seguridad de nuestras fuentes de inteligencia. Básicamente, Ecuador ha sido controlado la última década por la fuerza de los choneros, una banda que asumió presencia nacional y que llegó a controlarlo todo: las cárceles, las esquinas del microtráfico, la cooperación con el narco, la industria, el sicariato, todo bajo el mando de Jorge Luis Zambrano, a quien la policía llamaba Rasquiña y sus hombres JL. JL inició su vida como ladrón, luego como sicario, pero no fue hasta que dominó las cárceles que su figura se volvió legendaria en el mundo criminal. Al mando de los centros penitenciarios, JL logró una tensa paz, que nunca se desbordó en violencia extrema. En el camino hacia el poder se dio mucho. JL permitió que sus hombres más cercanos lideraran sus propias subdivisiones de los choneros, aunque siempre bajo su mando. Y así convirtió a su estructura en una verdadera corporación. El mapa se amplió mucho. Alias Fito y alias Javi, sus más cercanos, dedicados principalmente al negocio logístico, fundaron los Águilas y sostuvieron gran parte de los históricos choneros, con presencia destacada en Manabí. Alias Junior, quien cayó en prisión por sicariato, se convirtió velozmente en el brazo armado bajo la denominación de los Fatales. Alias Pipo, a quien la policía da por muerto, fue el líder de los Lobos, dominante en la Tacunga y la Sierra Centro. Alias Willy, un ex guía penitenciario incorporado a la banda, dirige desde fuera de la prisión a los Tiguerones. Por su parte, la banda de dominio territorial Chone Killers, que cuenta para sí casi todo el mapa de Durán, quedó bajo el mando de alias Ben 10 y alias El Hebreo. El 20 de diciembre de 2020, la muerte alcanzó a JL, y aunque el refrán promete que a rey muerto, rey puesto, las cosas no son tan fáciles. La versión gubernamental y oficial asegura que el país es testigo de una verdadera pugna entre cárteles internacionales de la droga. Pero ya nos conocen, somos la posta, así que pocas veces nos tragamos la versión oficial. Por eso quisimos ir y decidimos ir directamente donde los protagonistas, es decir, donde el crimen organizado. Nuestra primera parada es en las afueras de Guayaquil, casi 3 horas de camino hacia una hacienda de 500 hectáreas en mitad de la nada. Hemos pactado el encuentro con uno de los nombres clave, que no aparece en ningún informe, pero que conoce la estructura desde dentro y como pocos. ¿Por qué funcionaba tan bien el sistema de JL? Porque cuando él estaba a cargo, pues no había ninguno de los problemas que hay hoy. O sea, en sí porque Jorge era una persona que, muy aparte de sus antecedentes y sus cosas, era una persona que buscaba la paz. Él nunca quiso poder, él nunca quiso lucrarse de las cárceles, ni de nada.
preso más con una ideología de superarse, de crear una verdadera rehabilitación, ya que con la sentencia que tenía y la forma que vivía, despertó como quien dice el lado humano y luchaba contra el sistema. Pero suena más angelito de lo que era. No justifico los actos, porque igual somos seres humanos y todos cometemos errores en la vida. Pero al pasar el tiempo, uno tiene hijos, tiene familia y comienza a ver el otro lado de la moneda. Y se da cuenta que no todo es agresividad, ni tampoco es poder. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy en las cárceles y fuera de las cárceles? ¿Por qué hay muertes múltiples? ¿Por qué los asesinatos son con niños, con mujeres? Mira, lamentablemente ha incrementado demasiado la violencia. La gente se ha hecho demasiado... está en un periodo de sobrevivencia. Todo el mundo quiere pelear poder, todo el mundo quiere lucrarse, todo el mundo quiere ser el yo. Muchos quieren ser un JL y lamentablemente no lo lograrán. Lamentablemente, el realismo de todo esto es de que mientras piensen en poder, jamás podrán ser un líder. Como resulta evidente, nuestro contacto nos ha pedido reserva absoluta. Ni nombres, ni caras, ni siquiera ha autorizado el uso de su voz sin distorsión. Solo así se animó entonces a conversar con nosotros, en mitad de un camino polvoriento siempre observados por sus hombres de confianza. Muchos hablan de una pelea de microtráfico, muchos hablan de rutas de narcotráfico, de acceso al puerto. De todo, muchos hablan, pero no se dan cuenta de la realidad que se está pasando. Hoy en día hay una guerra desatada por malos contenidos, por malas relaciones, que a raíz de la muerte de Jorge comenzaron a buscar el protagonismo, podríamos decirlo así. Hoy en día todo el mundo habla de que el tema del microtráfico, que el narcotráfico, que las guerras entre pandillas y todo, pero nadie ve detrás de todo eso quiénes son los que están ahí. Nosotros quisimos ver más allá. Por eso, en lugar de una visita a las cárceles, visitamos a los encarcelados. Pero para entrar a una cárcel en el Ecuador hay que tener dos permisos. El del Estado, que te permite ingresar allí, y el de los presos, que te permite salir de allí con vida. Así que hablamos con ellos, con los cabecillas, o comandantes como se hacen llamar. Solicitamos autorización a cada uno de los líderes y se nos garantizó una visita sin violencia. Nos fiamos de su palabra. Demoramos 1 hora en el proceso de entrada. La revisión amaga con ser minuciosa. La policía hace su mejor esfuerzo. Revisa nuestros equipos, maletas y zapatos. Inspeccionan nuestros cuerpos. Pero la verdad es que el abandono del sistema es tal que resulta difícil engañarnos. Las pantallas de revisión están apagadas. Las bandas de distribución ni siquiera ruedan. Y los escáneres corporales no detectan objetos que dejamos intencionalmente en los bolsillos. No resultaría difícil en esas condiciones ingresar un poco de droga, pero de ninguna manera un celular, una pistola o peor aún, un fusil. Entonces, nos preguntamos de dónde sale toda la droga, los celulares y las armas que vimos dentro. Mira, te podría decir algo. En resumidas cuentas, si te pones a ver hoy en día en los operativos que ha habido dentro del sistema carcelario, ¿cuántas pistolas o armamentos con logos policiales hay? ¿Y cómo entran? ¿Cómo las adquieren? Si se supone que son de policía. Eso no es fácil. Entran con la venia de la policía. No te lo podría decir, pero solo... ¿Cuánto vale un policía? ¿Ah? ¿Cuánto vale un policía? ¿Cuánto vale? Yo creo que un policía es como un preso. No tiene precio, más si siente presión de mucha gente que están encima. Hoy en día, policías, presos, guías, viven en zozobra. Pero no es por el tema de la delincuencia, no es por los supuestos comandantes de los penales. Más bien yo creo que viene de un sistema político o una administración, una mala administración sería en esta situación. Gente de corbata con bastante poder para hacer llorar a policías, guías y PPL. ¿Dónde se ha visto eso?
La policía no habla en cámaras, nunca habla en cámaras. La mañana de nuestra visita hicieron una requisa en el pabellón de al lado. Cayeron algunas pistolas, muchas municiones y algunos cuchillos. Pero les preguntamos por qué hay pabellones a los que nunca se requisa. La policía, fuera de cámaras, nos dijo que ellos también tienen papel. Al menos un centenar de policías entraron esa mañana para la requisa. Todos van armados y con celulares. Pero nadie, absolutamente nadie, lleva control de cuántas armas entran y cuántas salen. Así que no hay forma de saber si la requisa es requisa o es un refil solicitado por las mafias. Allí estamos, rodeados de un bien intencionado grupo de guías que está dispuesto a arriesgar su integridad para que hagamos nuestro trabajo. No exageramos, ellos no tienen armamento letal y el que llevan no tiene municiones, ni siquiera eso les provee el Estado. Hacen su trabajo como pueden, incluso con sus propios recursos. Entramos todos juntos hasta la puerta de uno de los pabellones donde uno de nuestros contactos nos aguarda. Los pabellones tienen la dimensión de una cuadra amurallada con paredes de 5 metros de alto. En la punta está el vigía, siempre armado. En esta ocasión ha bajado el fusil de largo alcance como cortesía por nuestra visita. Abajo, el llavero, un preso que controla la entrada y salida del pabellón, abre la mirilla y nos pide esperar. Ahí viene papito ya. Esperamos cerca de 20 minutos, mientras aguardamos la orden de ingreso que permita a los guías y a este equipo pasar por esa puerta, de la que solo los presos tienen las llaves, no el Estado. Uno de los guardias trata de convencernos, por última vez, de que se trata de una mala idea. Cuando crucemos esa puerta, nos dice, nuestra vida depende de ellos. Tiene razón. Y estamos allí, a las puertas del pabellón 2. En el sistema penitenciario, cada pabellón pertenece a un comandante. Y al ingreso a la cárcel te preguntan a qué pabellón quieres ir porque nadie quiere terminar en el pabellón equivocado. Así fue como la cárcel terminó repartida como un pastel. El pabellón 1 es de Latin King, el pabellón 2 es del Ben 10 con Israel, el pabellón 3 es de mi compa Junior, el 4 del Latin King, el 5 yo lo manejo, el 6 mi compa Junior, el 7 mi compa Junior, ahí está el agua. El 7, ya no es, el 7 mi compa Junior, el 8 y el 9, que son los problemáticos. Son lobos y tiguerones. El 8 es de los tiguerones y el 9 de los lobos. El 10 de este man de Orlando, de Samir. El 11 de Latin King y el 12 es mío. ¿Crees que a la política le interesa arreglar el problema de las cárceles? Si la política quisiera arreglar los problemas, no pueden arreglarlo lo de las calles, van a arreglarlo. Dentro, el control lo tiene Fito, Junior, Ben 10, Esteban, Willy y otros nombres notables en su momento protagonistas de la lista de los más buscados, con los que la Posta conversó en exclusiva. Ya no son los mismos líderes de hace 20 años cuando empezaron. Lucen cansados. La guerra del último año y medio ha dejado más de 200 muertos en las cárceles y al menos 1.200 en las calles. Nos dicen todos, aunque es difícil de creer, que es momento de buscar un acuerdo de paz. ¿Es voluntad entre los líderes de las distintas bandas de calmar las cosas? Sí, hay bastante voluntad. Porque desde el hecho que te abrieron las puertas de su celda y permitieron que tú participes a ser escuchado, o sea, escucharlos a ellos, es bastante. Mientras discuten la paz, se preparan para la guerra. Horas después de nuestra visita, se armó una balacera en la penitenciaría que ni siquiera fue reportada por la prensa nacional. Y pocos días más tarde, una nueva masacre sangrienta dejó 116 cuerpos y cadáveres más para el conteo oficial. Es una noticia que se convierte en parte del paisaje, un sistema carcelario en ruinas, un gobierno que no tiene capacidad, ni presupuesto, ni plan para arreglarlo, y unos niveles de violencia que se trasladan cada vez más a las calles. Esta vez, lo único que parece diferente es que quien quiere arreglar el problema de las muertes violentas, que se han casi duplicado en el último año, son sus propios causantes, el crimen organizado del Ecuador.
Y si a mí me pegan un tiro pasado mañana, ¿fueron tus colegas o fue la policía o fueron los políticos? ¿De quién sospecharías? Hay que hacer la prueba balística para ver si no son de esas pistolas que vienen con el logotipo. En la próxima entrega de Paso Plomo, la vida en el interior de las prisiones. Un negocio millonario. Entramos a las celdas, entendemos la organización y sintonizamos la posta desde uno de los pabellones más peligrosos de la penitenciaría.